Bueno, ¿qué vimos la clase pasada, Víctor? Buenas, bueno, la clase pasada empezamos haciendo énfasis en cómo la filosofía era una actividad unificada entre los antiguos, ¿no? Es decir, no se preocupaban tanto por hacer una política, una epistemología o una, ¿cómo decirlo? O una ética separados, ¿no? Sino que la filosofía era una unidad y que justamente el hecho de que fuera una unidad implicaba un compromiso con la vida, ¿no? Y bueno, esta difusión de la filosofía se llevaba a cabo de forma oral y usted resaltaba las facultades que implicaba este procedimiento de comunicación, ¿no? Que eran la memoria, la repetición y el oído. Y yo pensaba en la importancia que tiene aún la conversación, ¿no? En la actualidad, aunque a lo mejor ya no es de una manera filosófica, ¿no? Porque dejamos de escribir cartas, por ejemplo, o hasta de imprimir libros, pero no dejamos de conversar, ¿no? Siempre estamos conversando de alguna manera. Entonces, aún hoy, al menos de lo que yo pensé, la conversación ocupa un lugar central, ¿no? En el ejercicio de la reflexión, a lo mejor no nada más filosófica, pero sí reflexión. Y hablamos de cómo el objetivo de la filosofía antigua pues era la transformación del alma, ¿no? Para aquel que está presente en la conversación. Y cómo es que esta transformación va tanto una transformación del modo de vida acompañado siempre de un discurso filosófico. Muy bien. Elizabeth, ¿qué agregarías? Ah, explico, bueno, creo que ya lo dijo mi compañero, respecto a que antes la filosofía había que, ¿cómo se dice? No humanizarla, encarnarla. O sea, para ser filósofo se tenía que vivir conforme a lo que uno estaba aprendiendo de las filosofías. No era tanto como ahora lo hacemos, estar leyendo y leyendo y leyendo y bueno, personalmente somos de diferente manera, sino que en ese tiempo los filósofos se esforzaban por encarnar su filosofía y, y eso es lo que agrego por ahorita. Alexa, ¿qué agregarías? Bueno, en relación al objetivo que tiene Adot con su texto, se menciona que en la carrera de filosofía en realidad nunca se nos define tal cual lo que la filosofía es. En cambio, se nos mete a los estudiantes de lleno pues, en la historia de las filosofías. Aquí Adot hace una diferencia que es de donde se va a derivar su objetivo. Hace una diferencia entre la historia de la filosofía y la historia de las filosofías. La historia de las filosofías atendería como a los sistemas de cada filósofo. Y es aquí en donde solemos concentrarnos o hacia donde nos suelen conducir en la carrera de filosofía a pues a esta historia de la filosofía presentada como una serie de combates de un filósofo contra otro o una serie pues progresiva, ¿no? Pero en realidad descuidamos pues el sentido mismo de la filosofía, que es a lo que Adot se va a referir en su libro, y por eso menciona a los antiguos, porque precisamente ellos no tenían presente esta diferencia entre el discurso filosófico y el modo de vida que tenían, que sería pues la expresión, digamos, de ese discurso filosófico. En relación a esto, se mencionaron pues algunas cuestiones que habría que atender al momento de abordar la filosofía antigua, en donde se solían cometer anacronismos porque no somos capaces de posicionarnos adecuadamente en el contexto. Tomamos, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles o los diálogos platónicos como una especie de sistema ya predispuesto, como las filosofías actuales, cuando no era así. Se dieron los ejemplos
pues de los escritos de Aristóteles, que casi por un milagro es que tenemos algo de él, ¿no? Y también como consideración, bueno, lo que ya mencionó Víctor, que la filosofía antigua es meramente oral, en donde se introdujo este paréntesis entre la palabra viva y la palabra escrita. Y por último, atendimos a lo que los filósofos antiguos consideraban como escuela filosófica, que es esta relación del modo de vida que manejaban todos los participantes en ese momento de lo que era considerado como una escuela filosófica, esta comunidad en donde todos juntos no solamente se reunían para discutir o fundamentar una idea, sino que también para llevarla a cabo en su vida diaria, y poníamos como ejemplo a los cínicos, ¿no? Para finalizar con la relación filosofía y sabiduría, en donde actualmente parece que esta distinción se hace más presente que lo que solían hacer en la filosofía antigua. Muy bien, gracias, Alexa. Muy bien. ¿Qué agregarías, Tomás? Creo que después de mis compañeros queda muy poco que decir, pero a mí me gustaría resaltar un par de cosas que quizás se nos escaparon. La primera es que la relación que tenemos, como ya adelantaba Alexa, en la antigüedad, con los libros y con la filosofía es distinta que la que tenemos hoy, ¿no? Y me parece que por eso usted traía a juego su libro, ¿no? En donde justamente expresa usted la relación que existe entre el filósofo moderno. Yo recuerdo muy bien en otro texto que usted tiene, cuando empieza a afirmar que, bueno, el asunto, por ejemplo, de que los filósofos hoy en día estemos prácticamente en soledad, prácticamente ensimismados, es producto de un devenir histórico, ¿no? En la antigüedad, evidentemente, los filósofos no tenían mesitas, no tenían computadoras y no podían estar a distancia, ¿no? Se requería para estos grandes cambios de modos de vida estar siempre acompañados, ¿no? El estudio de la filosofía no se podía hacer en soledad, muy diferente a como lo hacemos hoy, ¿no? Porque si bien pasamos tiempo juntos, son 4 horas a la semana nada más, ¿no? La mayor parte del tiempo estamos trabajando en soledad, estamos leyendo en soledad, y es solamente cuando vamos a la universidad que tenemos un cierto acercamiento, tanto con otros colegas estudiantes como con el profesor. En cambio, en las escuelas antiguas había siempre esta comunidad, ¿no? Usted remarcaba en la clase anterior que había una suerte, por ejemplo, en el epicureísmo, una suerte de feudalismo, ¿no? Ellos vivían prácticamente Vivían juntos, ¿no? ahí. O sea, cosechaban sus propios alimentos. Entonces, estos procesos como de cambio espiritual requerían, pues, una compañía siempre presente. La segunda cosa que me ha parecido interesante y me parece que quizá no se tocó demasiado, fue el asunto, por ejemplo, que enmarcamos o que tenemos hoy los lectores, que no solo de filosofía, pero también en otras áreas, con los libros, ¿no? Me gusta mucho la analogía que usted siempre presenta, donde dice, ¿dónde llevan ustedes la fenomenología del espíritu? Pues siempre se lleva en la mochila, ¿no? En cambio, en la filosofía antigua, tanto como en la filosofía medieval, eh, el acercamiento que existe con los libros es distinto porque no tienen tanto acceso a los libros. Entonces un libro se lee y se relee y se vuelve a releer y se está rumiando, y por tanto ese libro se lleva en el corazón más que en la mochila, ¿no? Porque además los precios de los libros eran estratosféricos. Alguna vez usted nos contó que una Biblia costaba lo de un castillo medieval, ¿no? Así es. Entonces eso resulta de mucho interés, doctor. Y quizá yo me quedaría con eso por el momento. Muy bien. Owen, ¿algo que agregar? Sí, profesor, esto que estamos comentando me remonta mucho cuando Sócrates le preguntó no recuerdo si fue, creo que a Protágoras, que por qué hablaba de la virtud y no la llevaba a cabo, ¿no? Entonces, asemeja mucho a que este estilo de vida que se adquiere con la filosofía tiene que ser de manera obligatoria, que te tienes que inmiscuir en el quehacer filosófico para que realmente puedas, más que definirte como filósofo,
puedas representar a la filosofía en ese aspecto, ¿no? Más o menos así lo relaciono yo a ese sentido que Sócrates decía, ¿no? Y también desde una cuestión aristotélica sobre las virtudes, ¿no? Que no porque hoy hagas una buena acción ya vas a llegar luego a la virtud, ¿no? Sino que es un quehacer, un hábito que se va generando, ¿no? Y es lo mismo que es con la filosofía, lo que menciona nuestro compañero, que en la antigüedad, pues cuánto tiempo pasaban los grandes pensadores estudiando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo Aristóteles en la academia con Platón? Más de 20 años que estuvo, ¿no? Entonces, ese es un quehacer filosófico que hace que te inmiscuyas y que ese es el camino de vida que se debe tomar, ¿no? Sí, así es. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere agregar algo más? Jorge. Mauricio, tengo la impresión de que es la primera vez que vienes, Mauricio. ¿Es así? Bueno, yo veo el nombre Mauricio, por eso me permito preguntarte. Es que al parecer no tiene su micrófono, o sea, no tiene micrófono él, nada más tiene su camarita. Ah, ok, bueno. Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, profesor. No sé si ya lo hayan tocado este punto, pero usted mencionó que normalmente la filosofía era para personas que no tuvieran digamos, que no tuvieran tanto tiempo ocupados, ¿no? Mencionó que se necesitaba para la filosofía cierto ocio o tiempo libre para poder dedicarse a ello completamente, ¿no? Bueno, a diferencia de hoy, ¿no? Que pues ya lo tomamos como pues sí, es una profesión, ¿no? Por así decirlo. Y pues sí es lo que bueno, siento que muchos puntos ya los tocaron, ¿no? Donde pues prácticamente se vivía en comunidades, ¿no? Los filósofos eran grandes, bueno, tenían grandes comunidades, ¿no? Y ya pusieron el ejemplo de eh, los cínicos, ¿no? Eh, ellos formaban sus escuelas, ¿no? Como usted mencionaba. Y pues prácticamente a diferencia de hoy, siento que sí cambió mucho la forma de vida de los filósofos. Sí, a ver, gran parte del interés de esta clase tiene varios intereses, pero una gran parte es justamente llevarnos a ver la diferencia, dice Adot, y es real, la diferencia que hay entre la filosofía en la concepción antigua y la filosofía en la concepción moderna. Diferencia que se da en todos los niveles y en todos los sentidos. Ya ustedes señalaron algunos de ellos. Y creo que esta experiencia que uno gana viendo a los filósofos antiguos le permite reflexionar, nos permite reflexionar sobre uno mismo, sobre la práctica de la filosofía y lo que podemos retener de ese momento en que la filosofía empezó a surgir. Efectivamente, con frecuencia los filósofos modernos leemos la filosofía antigua de manera anacrónica, como si transportando a los filósofos antiguos las preocupaciones que son nuestras, las preocupaciones de nuestros días. Y eso es un anacronismo que no solamente nos oculta lo que es la filosofía, sino que nos hace pensar que la filosofía sería una especie de reflexión que no tendría temporalidad, que no estaría vinculada a su tiempo. Y es por el contrario muy importante para comprendernos, ver de qué manera la filosofía está vinculada a su misma época, a su mismo presente. Efectivamente, los filósofos antiguos tenían como característica esa asociación entre doctrina y vida. Adón nos decía la ocasión anterior, y lo recalco porque, aunque es presente, no lo verbalizó nadie, que la filosofía entonces era dos cosas. Uno, una elección personal, es decir, una elección de vida, una forma de vivir, una forma de ser. Y dos, un discurso filosófico. Las dos cosas. Debe ser una forma de vivir, debe ser una elección existencial, pero también debe ser un discurso en el sentido de una serie de principios, una serie de dogmas, una serie de axiomas que justifican, que fundamentan ese modo de vivir.
La filosofía no era un simple manual de autoayuda como hay tantos hoy. La filosofía era un conjunto de principios dogmáticos, metafísicos, lógicos, físicos, que afirmaban, que justificaban la manera de vivir que se había elegido y que debía dar cuenta efectivamente de cómo encarnar, cómo hacer presentes esos principios, cómo hacerlos visibles en la propia existencia. De hecho, esa es gran parte del interés de este curso, ¿no? Mostrar que la filosofía era, y a mi juicio puede ser, un vínculo entre los principios que uno adopta y la vida que uno lleva. Es decir, este vínculo existencial por el cual uno puede reflexionar sobre sí para seguir un proyecto filosófico de vida. Esa relación entre existencia y doctrina es la que me parece que es muy importante seguir. El que elegía ser filósofo elegía no solamente ciertos principios como hoy, no solamente ciertos axiomas como hoy, se es kantiano, se es hegeliano, se es rawlsiano, sino que elegía también un modo de vivir asociado a esos principios. Ese es el punto en el que voy a arrancar hoy, porque nos faltaba en la página 15 un comentario muy importante de Adot. Dice Adot, en las siguientes páginas aparecerá a menudo la noción de ejercicios espirituales. ¿Por qué ejercicios espirituales? Porque justamente ese vínculo entre doctrina y existencia obliga a modificar al individuo que se entrega a la filosofía su propia concepción de sí mismo, su propia concepción del mundo, su propia concepción de la sociedad y de los demás. Y para esta conversión, vamos a ver que los términos de conversión, por ejemplo, son muy importantes. ¿En qué momento se convierte alguien a la filosofía? Esta conversión era una conversión que suponía una serie de ejercicios que uno tenía que hacer sobre sí mismo para cambiar su modo normal de ver y sustituirlo por el modo filosófico de ver la vida. Ejercicio espiritual, ahorita leo la definición, es muy interesante en Adot, porque lo que él dice es, para lograr esa transformación que hace que el individuo llegue a una vida filosófica, se requiere una serie de prácticas de sí sobre sí mismo. Foucault, cuando lleguemos a ese punto, lo dirá muy bien, se trata efectivamente de actuar sobre uno mismo, y por eso el término de ejercicio espiritual, que dice, designo con este término las prácticas que podían ser de orden físico, porque efectivamente las prácticas suponían hasta una disciplina corporal, pero también ciertos hábitos alimenticios, que podían ser de orden físico, como el orden alimentario o discursivo, como el diálogo y la meditación, o intuitivo, como la contemplación. Pero todas ellas estaban destinadas a operar una modificación y una transformación en el sujeto que las practicaba. De hecho, el término de ejercicios espirituales, digamos, ha quedado como el emblema de la posición de Pierre Hadot en filosofía, ¿no? Él introdujo el término, ya comentaré un poco más, pero lo que importa ahorita es que vean por qué se introduce ese término. Porque entre la existencia y los principios filosóficos tiene que haber una transformación del individuo para alcanzar esa vida. Y esa transformación requiere ejercicios, ejercitarse en el sentido real del término. Como un gimnasta, como un bailarín, uno se tiene que modificar a sí mismo a través de ciertas prácticas que lo transforman, ¿sí? Esa es la perspectiva que el curso va a adoptar. La filosofía como forma de vivir, como un modo de existir, como una manera de ser. Esto es importante, ¿eh? No es solamente un estilo, no es solamente aparentar algo, no es solamente tener un exterior de algo, es elegir un modo de ser, un entero modo de ser. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Bueno, hoy vamos a pasar a la siguiente parte, que es, a mi juicio, muy interesante. Yo voy a introducir una serie de consideraciones que me parece que son muy interesantes en esta parte. Yo sé que no estamos hablando todavía de estoicos,
o de epicúreos directamente, o de cínicos, pero estamos tratando de comprender cuál era el contexto de la filosofía antigua, en qué momento, y esa es la pregunta que nos va a guiar hoy, en qué momento surgió algo que se puede llamar filosofía y algo que se puede llamar filósofo. Hacia allá vamos, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió, cómo fue que apareció en la historia de Occidente algo que se puede llamar filosofía y alguien que se puede llamar filósofo? ¿Sí? Déjenme colocarme en el texto que debo. Adot lo introduce diciendo la filosofía antes de la filosofía. Y ahí introduce tres cosas que me gustaría comentar. Primero, dice él, la historia de los primeros pensadores de Grecia. Es decir, la filosofía tiene un origen, tiene un momento de aparición, tiene ciertas condiciones por las cuales pudo emerger, ¿cierto? La filosofía, como todas las cosas de este mundo, no nació de la nada, nació de ciertas condiciones, a la vez históricas, sociales y de pensamiento, que le dieron origen. Entonces, bajo el término la historia de los primeros pensadores de Grecia, lo que Adot nos dice es algo muy interesante. La familia de las palabras filosofía y filósofo no apareció en Grecia antes del siglo V. Antes del siglo V, la palabra filosofía no existe, no la conoce Pitágoras, no la conoce Heráclito, por ejemplo, porque, aunque había pensadores, estos pensadores tenían, sin embargo, ciertas perspectivas que eran particulares. Dice Adot de manera interesante, pero ya desde Aristóteles se considera filósofo a los primeros pensadores. ¿Qué hacen estos primeros pensadores? Como ustedes saben, intentan ofrecer una explicación racional del mundo. Es muy curioso porque cuando uno lleva los primeros cursos de filosofía y le empiezan a enseñar presocráticos, pues la verdad uno queda un poco decepcionado, ¿no? Porque de repente uno propone el agua, el otro propone el aire. Entonces dice uno, bueno, ¿y qué de interés tiene esto, no? O sea, a estas alturas, ¿qué de interés puede tener algo así? Y es que nunca nos dicen lo importante, que es que estos hombres, los primeros pensadores, no son importantes tanto por lo que dicen, sino por lo que rechazan. Y lo que rechazan es el mundo cosmológico, heroico, literario de la antigüedad. Es decir, estos por primera vez intentan dar una explicación del mundo en términos racionales. Y a ese principio le suelen llamar physis. Por eso se les llamaba físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez los seres humanos habían renunciado a explicar el mundo en términos de una lucha entre titanes, de una lucha entre dioses, del origen cosmológico de todas las cosas. Entonces, estos pensadores son más interesantes por lo que rechazan que por lo que dicen. Desde luego que es muy interesante que propongan un principio material, pero lo fundamental es lo que no quieren ya. Lo que ya no quieren es ese mundo imposible de héroes homéricos o de dioses, de lucha entre titanes, ¿no? Y de Zeus dominando a todos los demás, y de Cronos comiéndose a sus hijos, y de Gea ocultando a su hijo para que creara Zeus, ¿no es cierto? Esa lucha entre titanes que acabó justamente con el dominio de Zeus y los titanes encerrados en el centro de la tierra, eso es lo que ya no aceptan, y estos primeros pensadores proponen una explicación racional. Sin embargo, como hace ver Adot de manera muy interesante, estas cosmogonías, estas ideas de la creación del mundo a través de la lucha de dioses, no desaparecieron del todo, no desaparecieron del todo. En realidad, como lo muestra Adot y otros autores, los filósofos, incluido Platón, trataron de dar una explicación genética de todas las cosas. Ni Platón ha podido separarse aún de esas cosmogonías, y por eso Platón mismo ofrece una teoría en que empieza por el conocimiento del mundo, el acceso al mundo,
luego el acceso al hombre y luego el acceso a la ciudad. Dice Adot, esto es muy interesante por lo siguiente. La filosofía no se separó del pensamiento cosmológico de golpe, sino que ese pensamiento cosmológico del origen de todas las cosas, la fisis, siguió durante mucho tiempo. Y de hecho, como lo vamos a ver entre los estoicos, por ejemplo, o entre los epicúreos, esas explicaciones globales volvieron a renacer. Los estoicos, por ejemplo, van a decir que todo en el mundo es producto de un único principio, un logos, un principio original de todas las cosas. Algunos historiadores dicen es que en realidad el pensamiento de los estoicos, por ejemplo, y de los epicúreos, se parece mucho más a los presocráticos que a Platón o que a Aristóteles, porque recurren justamente a la noción de fisis, ¿no? Platón sustituye con un esquema creacionista el antiguo esquema evolucionista. El universo ya no nace del automatismo de la fisis en Platón, sino de la racionalidad del alma como principio primero, como principio anterior a todo, y este principio del alma se identifica en Platón con la fisis. Entonces, primera cuestión que hay que aprender, la filosofía nace en un contexto en el que ha habido una profunda transformación del pensamiento. Se han rechazado las cosmogonías, se han rechazado esas historias homéricas, heroicas, de lucha entre titanes y dioses, y ahora se busca una explicación racional. Pero esta separación no fue inmediata y reaparece constantemente bajo la forma de una explicación única que, por ejemplo, los estoicos decían, van a retomar. Segundo gran principio, contexto del que nace la filosofía, dice Adot, la paideia, la educación. Esto es muy interesante y ahorita eso nos va a llevar a reflexionar en varias cosas, ¿no? Es muy importante entender que la educación en los tiempos heroicos, digamos en los tiempos homéricos, descansaba por entero en las preocupaciones de la aristocracia, sobre todo ateniense, ¿no es cierto? La clase noble se preocupaba por la educación de los jóvenes, pero lo que buscaban sobre todo era ese principio que conocemos bien que se llama arete y que luego se llamaba virtud. Arete puede ser traducida más bien como excelencia. ¿Cuál era el procedimiento para esa excelencia? Pues era, dice Adot es muy cuidadoso al decir eso, porque dice la frecuentación con los alumnos. Bueno, pues en realidad era la pederastria. Es decir, un joven aristócrata, estamos hablando del momento en que no hay escuelas, en que no hay una educación, ¿sí? No hay una educación formal. Entre paréntesis, eso es interesante. Ni Grecia ni Roma conocieron nunca un sistema educativo, ¿eh? Así que no hay ni Secretaría de Educación Pública en Grecia, ni Secretaría de Educación Pública en Roma. Nunca se les ocurrió la educación masiva. Eso no se conoce en la antigüedad. Pero en el momento que estamos hablando, la educación, donde todavía no hay escuelas, todavía no hay sofistas, consiste en que el joven efebo es entregado a un adulto para su educación, es decir, la pederastia. La pederastia en Grecia era justamente la manera de alcanzar la arete, pero esa arete dependía de imitar, de seguir al adulto ya formado por parte del joven. De ahí se derivan un montón de cosas, no sé si voy a detener ahí, pero un montón de cosas interesantes y escandalosas, ¿no? Por ejemplo, Foucault en la historia de la sexualidad muestra cómo en realidad estos vínculos en Grecia no eran concebidos como homosexualidad. Nosotros hablamos hoy de homosexualidad y nos sorprende que los griegos hubieran aceptado la homosexualidad. Los griegos no aceptaban la homosexualidad. No llamaban homosexualidad a esa relación entre un joven y un adulto, porque para ellos este era un cierto amor de una cierta clase que exigía cuidados especiales, ¿no? Por parte del adulto y por parte del joven. Sin embargo, la unión de esos efebos con su adulto, con su mayor, eran extremadamente sólidas. Por ejemplo, los historiadores nos relatan que esa relación entre el joven y el hombre
era amorosa, era tan fuerte que en Tebas, por ejemplo, las falanges de batalla estaban formadas por adultos y efebos, y que esas falanges eran casi invencibles, porque por amor nadie se echaba para atrás, y entonces si uno quería ganarles a esas falanges tenía que matarlos a todos, porque como eran amantes, pues ningún amante da un paso atrás frente a su amante, entonces eran casi invencibles porque era imposible vencerlos porque eran inseparables. Efectivamente se trataba de un amor, pero no era un amor homosexual como lo entendemos nosotros y nunca fue considerado en la Grecia clásica como anormal. En cambio, sí prohibía la Grecia clásica la homosexualidad. La relación entre el joven y el adulto tenía que terminar en el momento en que al joven le salía la barba. En el momento en que el joven empezaba a tener barba, la relación tenía que terminar. Y si el joven se entregaba después a una relación así, entonces era severamente cuestionado, porque lo que se le criticaba al joven no era su homosexualidad, sino su pasividad. Los griegos consideraban que ningún ciudadano griego, sobre todo un aristócrata griego, debería ser pasivo. Y entonces, si tenía relaciones más allá de la adolescencia, es decir, una vez que tenía barba, pues entonces había aceptado la pasividad. Y la pasividad, esa sí era muy severamente condenada. No voy a detenerme en esto porque no es el tema del curso, pero lo importante es que ahí la manera de juzgar esa relación no era de homosexualidad contra heterosexualidad, sino era de pasividad contra actividad. ¿A qué se dedicaban pues esos jóvenes que buscaban la arete? Dice, se ejercitaban en adquirir las cualidades, fuerza física, valentía, sentido del deber y del honor, que son los principios que en ese momento personificaban a los antepasados a los cuales se tomaba como modelos. ¿Sí? Pero a partir del siglo XV las cosas cambian, sobre todo con la irrupción de los sofistas. Me voy a detener largamente en el concepto de sofista porque es un concepto muy interesante para la filosofía y muy importante. A partir del siglo XV, a partir del siglo V, se empieza a imponer en Grecia la democracia. Y la democracia exige para el aristócrata otras cualidades que ya no son solamente la guerra o la violencia o el honor, sino que son cualidades de gobierno, es decir, de poder dirigir a los demás, poder orientar a la asamblea, poder dominar a los demás a través del lenguaje. Y esto va a ser muy, muy, muy importante para la filosofía, porque empieza a emerger la capacidad de manejar el lenguaje como políticamente muy poderosa y muy importante. A partir del siglo V, pues, con la irrupción de la democracia, la característica de un hombre educado en Grecia tiene que ser tener habilidad para expresarse en público, hacer valer tal o cual decisión dentro de la asamblea. Es pues necesario en ese momento, si se quiere llegar a ser un jefe del pueblo, tener el dominio del lenguaje. Y por ello aparecen los sofistas. Ya veremos que esto para la filosofía fue muy importante porque sofistés y sofos, que son los términos que aparecen en filosofía, el sabio, el sofos, en un principio quiere decir dominio del lenguaje, capacidad de dominio del lenguaje. Y por eso aparecen los sofistas, que son los primeros que inauguraron en Grecia lo que se puede llamar educación formal. En la Grecia de la época, en la Grecia de ese tiempo, había ya una educación básica. Los niños aprendían a leer y escribir, pero aprendían a leer y escribir normalmente con profesores que sus padres o sus cercanos les habían pagado, es decir, en preceptores realmente. Por cierto, entre paréntesis, los profesores griegos y romanos estaban tan mal pagados como nosotros, así que eso no ha cambiado absolutamente nada. Pero los niños aprendían las primeras letras, aprendían a leer y escribir
no voy a tener en eso, pero es una historia maravillosa porque todavía tenemos huellas de cómo aprendían a leer y escribir, cómo se les enseñaba a leer y escribir, cuáles eran las prácticas con las cuales se aprendía a leer y escribir. Pero una vez que acababan la escuela elemental, no había más, ya no había ninguna educación posterior. Y eso fue lo que inventaron los sofistas. La educación posterior a la educación básica, los sofistas no hacían escuelas, pero permitían una educación posterior que estaba orientada justamente a esa capacidad de hablar, de debatir, de dirigir a la asamblea, de ser capaz de dominar por la palabra. Déjenme insistir en este punto porque creo que es muy interesante. Uno no comprende la importancia que en ese momento tenía la retórica, la oratoria. Era políticamente fundamental. Si alguien quería tener un puesto público, tener un renombre público, tenía que tener una gran retórica y tenía que tener una gran oratoria. En la historia de la humanidad nunca se ha vuelto a tener la misma importancia en la palabra hablada. La palabra hablada era fundamental y ahí es donde los sofistas intervienen. Los sofistas son aquellos que enseñan a los individuos cómo argumentar, cómo debatir, a veces sin principios no solamente filosóficos, sino morales, pero por lo pronto a los sofistas les debemos justamente la aparición de la primera educación posterior a la educación básica. De hecho, por ejemplo, en Roma, lo que va a pasar es que los grandes hombres educados, ¿sí?, los filósofos, normalmente seguían este curso de estudios. Primero, una educación básica, generalmente en casa o en pequeñas escuelitas montadas por pobres profesores, ¿no es cierto? Luego pasaban a la escuela de retórica, donde aprendían el arte de la oratoria y la retórica, y luego al final, si era posible, pasaban a la filosofía. La filosofía era el culmen de la formación aristocrática. Obligatoria era la educación básica, aprender a leer y escribir, luego pasaban a la escuela de retórica y luego al final, los más duchos pasaban a la escuela de filosofía, que redondeaba efectivamente todo el conocimiento de la época. Este fue, después, desde Roma, desde Grecia en adelante, la educación tal como se requería. Vean ustedes, ha habido una gran transformación ahora en el orden político. La palabra se ha vuelto decisiva para la vida pública y aparecen los sofistas de los que vamos a hablar largamente para dar cuenta de esta educación posterior. Es importante, y dice Adot, hay que tenerlo claro, que el movimiento sofístico es en gran medida un fenómeno exterior a Atenas. Anaxágoras, Protágoras y Pródico, por ejemplo, vienen de Jonia. Gorgias viene de la Italia del sur. Es decir, son pensadores. Este movimiento intelectual, este gran movimiento intelectual, se inició no en Atenas, sino en los límites del mundo griego. Se desplazan a Atenas porque en Atenas hay una mayor tolerancia que en sus lugares de origen, pero en realidad es un fenómeno que viene desde fuera. Y el propósito de los sofistas es fundamentalmente educar a los jóvenes que quieren entrar en la vida pública. Pero, y esto es también esencial en el movimiento sofista, al mismo tiempo los sofistas establecen una crítica general a todos los principios. Ellos, dice Adot, someten a una crítica radical todo el saber anterior, insistiendo, cada uno a su manera, en el conflicto que opone la naturaleza, la physis, a las convenciones humanas, el nomos. Estamos en un momento de auge de la vida democrática y los sofistas son aquellos que van a educar a los jóvenes para ocupar los puestos relevantes a través de la palabra y también de la memoria, porque era muy importante para un orador tener una gran memoria para poder reconstruir momentos históricos, ejemplos que permitían efectivamente tener importancia en la vida pública. Debemos pues a los sofistas
la irrupción de la educación en el mundo occidental. Son los primeros educadores del mundo occidental. Pero los sofistas tenían la característica de que no abrían escuelas. Los sofistas eran, Platón y Aristóteles tienen muy mala opinión de ellos, porque son vendedores al por menor. Es decir, hay argumentos. Los sofistas suelen enseñar el método que se llamaba argumentación pro y contra. Es decir, los sofistas enseñaban a defender una causa un día y a defender la contraria al siguiente, también con buenos argumentos. Porque los sofistas lo que quieren es que el hombre público obtenga la victoria en los debates y no les importan demasiado los principios. Los sofistas no solamente no abrían escuelas, sino que en realidad eran gente que recibía un pago. Por ejemplo, sabemos de Gorgias que tenía clases para todos los presupuestos. No estoy bromeando, ¿eh? Tenía clases de 5 dracmas para los más amolados y de 100 dracmas para los aristócratas que podían pagarse una clase de veras, ¿no? Y entonces, pues obviamente eran como clases a la medida. Un poco como hoy, ¿no? Si tienen dinero, pues pagan a un profesor de verdad, y si no, pues le pagan a algún pobre diablo que hace un remedio de lo que les va a enseñar, ¿no? Los sofistas entonces pues son importantes por la crítica radical que hacen y porque inauguran la educación. Son profesionales de la enseñanza, pero son ante todo pedagogos por dinero. Y es por eso que Platón y Aristóteles tienen de ellos una muy mala opinión. Pero, y aquí lo fundamental, me voy a detener un momento, pero tienen la característica de que lo hacen a través del diálogo. Es decir, los sofistas son los primeros dialécticos en la historia de Occidente. Ahorita me voy a detener en eso porque creo que es una historia fascinante, la historia de la dialéctica. ¿Cómo se llegó a la dialéctica? Me voy a detener para ver si hay preguntas y para preguntarles si les interesa que me detenga un poco a hablar de estos orígenes de la dialéctica. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Estamos hablando del contexto de la filosofía antigua. Vean ustedes por qué importa. Por la importancia de la palabra, por la importancia de la memoria, por la necesidad de que la filosofía sea una formación educativa, sea parte de la educación del aristócrata y sin embargo sea una educación que va de hombre a hombre, de individuo a individuo, que sea la formación del hombre, no la formación en general como hoy, sino la formación de cada uno. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Eric. Usted sabe que actualmente hay modelos de explicación muy productivos en la academia que dicen que la filosofía no es un modelo de reflexión único de Grecia, sino que encontramos estas orientaciones también en el mundo prehispánico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y en distintas culturas de nuestro planeta. ¿Usted qué diría a propósito de este respecto? ¿Defendería la posición de que la filosofía sí es una forma única que nació en Grecia, con sus rasgos distintivos que desde luego usted ya explicó, y que las demás serían, si usted quiere, explicaciones que no dejan de ser cosmogonías, por ejemplo? Sí, yo defendería esto último que dices. A ver, con frecuencia se cree que la filosofía es solamente el acto del pensamiento por el cual los seres humanos quieren dar forma, explicación a su mundo. Pero eso no es exactamente la filosofía en el sentido griego del término. Los seres humanos son seres pensantes siempre y no se quedan inertes ante el mundo, dan explicaciones del mundo. La cuestión es justamente qué clase de explicaciones dan y por qué medios lo hacen. Y eso es lo que a mi juicio distingue la filosofía griega de las otras posiciones que son cosmogonías o reflexiones sobre el mundo o reflexiones sobre la creación y que tienen su validez. Yo no deseo de ninguna manera descalificarlas, simplemente digo que no tienen los rasgos de lo que entendemos por filosofía en Grecia y en Occidente.
Por ejemplo, yo hacía énfasis en el primer momento en la idea de que estas reflexiones, valga lo que valga, son reflexiones racionales, físicas. Es decir, quieren una explicación racional del mundo. Ya no quieren que haya dioses imposibles, héroes increíbles. Ya esas explicaciones no valen, ¿no es cierto? Ya no se trata de hacer, a pesar de que en un principio no se pudieron separar fácilmente, ya no se trata de hacer esquemas evolucionistas, es decir, esquemas que desde un principio, desde un primer motor, ¡pau!, a través de un mecanismo llegan a la explicación del hombre. Ya no, ahora se trata más bien de dar cuenta de la estructura del mundo en términos justamente de los elementos materiales que lo constituyen. A eso me refería cuando decía que entre los prehispánicos lo que realmente importa no es tanto lo que dicen, sino lo que rechazan. Es decir, no es tanto que sea el agua o el aire o el fuego, como en el caso de Heráclito, el principio motor, sino que lo que cuenta es que ya se busca un principio único, un principio físico único, del cual desprender la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, Hegel hace una defensa muy interesante de estos principios, porque dice que, claro, a veces nos dicen, Heráclito cree que el fuego es el creador de todas las cosas, y suena infantil, dice Hegel, pero es que Heráclito no está diciendo que todo esté hecho de fuego, lo que está diciendo es que el fuego como principio abstracto global es el que puede dar cuenta de la naturaleza cambiante de todas las cosas, ¿no es cierto? Otra vez, lo digo por mi propia experiencia, ¿eh? Cuando a mí me enseñaron presocráticos, yo quedé muy decepcionado porque me parecían casi cuentos infantiles, pero jamás te dicen que en realidad lo que importa es justamente lo que no están aceptando ya, los principios universales que están planteados. Y desde esa perspectiva, combinado con esto que estoy tratando de decir, la filosofía nació por problemas de la educación también, pero también por problemas políticos. Todo eso en conjunto me parece que hace de la irrupción griega una irrupción singular, que no se da en otros contextos, al menos que yo conozca, cualquiera que sea la validez de estos. Filosofía no es, a mi juicio, en términos de Occidente, no es una mera reflexión sobre todas las cosas. Es un tipo de pensamiento, y es lo que voy a defender aquí, un tipo de razonamiento particular, un tipo de orientación, no solamente conceptual, sino también vital, que creo que es irrepetible. Eso es lo que yo diría, a menos que hay una experiencia que no conozco, ¿no? Yo no soy especialista en culturas orientales, por ejemplo, y no sé si el confucianismo, bueno, que es mucho más tardío, pero si el budismo, si... desde luego, en la América prehispánica no hay esas condiciones, ¿no? O sea, no, llamar filosofía, eso es, me parece, mezclar dos cosas distintas, sin quitarle valor a las reflexiones que puede haber habido en el mundo prehispánico. ¿Sí queda un poco más clara mi posición? Sí, doctor. Claro, si esto lo oyen los defensores del indigenismo en México, pues me voy a ver en aprietos, pero yo sigo creyendo que uno no puede hablar de filosofía en términos tan vagos, ¿no? La filosofía es un fenómeno que irrumpió en Grecia en el siglo V y que merece ser comprendido en su originalidad, me parece. Y otras formas de pensamiento, bueno, pues tienen el valor que tienen, pero no inauguraron esa tradición filosófica a la cual pertenecemos. ¿Sí queda claro? Ahora, les decía, ¿les parece bien que haga un pequeño rodeo por el término dialéctica? Porque creo que es importante, y bueno, en el caso de Víctor, creo que le será más interesante, porque justamente se trata de ver cómo la filosofía nació como palabra viva. Eso es muy importante, es lo que yo quiero resaltar aquí. La filosofía nació como intercambio de palabra viva, con un propósito particular, y eso fue justamente la dialéctica. ¿Sí? Bueno, lo primero que hay que decir es que las palabras dialégestai y dialectos, que son originariamente las palabras de las que viene dialéctica, son muy antiguas.
Se las encuentra ya en Homero, se las encuentra en Hesíodo, es decir, en realidad tienen un origen muy anterior a la filosofía misma. Si examinamos la palabra, estoy siguiendo algunas historias de la dialéctica, no estoy inventando, estoy siguiendo algunos autores que se han dedicado a historias de la dialéctica. Si nosotros nos fijamos en la palabra está formada por un prefijo dia, que significa, de hecho, separación, distribución, cumplimiento. Dia, las palabras que tienen el prefijo dia en griego, referían con frecuencia a la conversación, al vínculo entre diversos sujetos que ejercían uno sobre otro una influencia recíproca. Y por ello, el término dialegestai o dialectos muy pronto derivó en términos como exhortarse mutuamente, reconvenirse, llevar al otro a una convicción. Ese es el término dia, que supone, de hecho, una separación. En el propio Platón, el término dialegestai aparece como disputar, pero con la idea de que este disputar debe llevar a una comprensión, debe llevar a la satisfacción de ambas partes para alcanzar una mejora mutua y una profundización. Es decir, es conversación, pero tiene el sentido de conversación para convencerse, para exhortarse, para modificarse. Si dia tiene este vínculo, el término logos tiene un vínculo todavía más complicado. El término logos, como ustedes saben, es un término que filosóficamente tiene muchísimos significados. La historia es francamente complicada. Logos significa, en primer término, palabra, relato, verbum, narración. Esto en sentido determinado y abstracto, pero también significa pensamiento que se expresa, opinión y lenguaje. Logos significa a la vez palabra, verbum en latín, pero también significa pensamiento que se expresa, opinión y lenguaje. En logos se dan simultáneamente los significados de vox, palabra, ratio, razón, ¿sí? Y en su inicio, y esto es muy interesante, sobre todo en griego, logos significaba también cálculo, estimación o cómputo. Probablemente de ahí viene su vínculo con razón, con el término razón, porque logos originalmente significaba calcular, distribuir, computar. Y entonces, de ahí la palabra ratio, razón. Es decir, logos quería decir algo vinculado a la razón, porque era una manera racional de distribuir, computar, calcular. El término dialegestai, el término original griego dialegestai, es en realidad imposible de traducir al castellano, dicen los autores, pero en cambio se aproxima a las expresiones alemanas sich auseinandersetzen, que quiere decir algo así como colocarse frente a alguien externo para convencer, o bien al alemán die Auseinandersetzung, que es algo así como explicarse con alguien, discutir para llegar con otro a un punto de vista, a un Setzen, a un lugar, a un convencimiento. Profesor, ¿Sí? ¿podría escribir las expresiones ahí en el chat o...? No, pero a ver, el término del que hemos partido es dialegestai, que es un verbo, tal como suena, dialegestai, dialegestai. No sé escribir porque yo no sé esas monerías en estos aparatos. Me temo que no puedo hacerlo así, ¿no? El verbo pues significa explicarse con alguien, discutir para llegar a una explicación,
con la idea de que el resultado involucra mutua satisfacción. Pero entre los sofistas tiene además el rasgo de persuasión. Es decir, se trata de persuadir al otro, de modificar su convicción, de alcanzar una transformación del otro en el sentido de, efectivamente, persuadirlo. Hablar, o mejor dicho, pensar, decir, dialogar, es decir, discutir, hablar con alguien del que es lícito esperar respuesta, es decir, querer discutir. Ese es el sentido usual. Entre los sofistas tiene el sentido de persuasión, y por eso dialégestai en ellos significaba cómo lograr a través de la palabra, a través de la dialéctica, a través de la conversación, modificar los puntos de vista del otro, convencerlo de algo, persuadirlo. Pero como entre los sofistas la persuasión tenía un fin político, pues el uso de la dialéctica entre los sofistas era considerado un muy mal uso por Platón. Y ahí es donde la cosa cambia. Con Platón, la dialéctica deja de ser un mero discurrir para persuadir, un mero discurrir para imponer un punto de vista a los demás, para llevar a los demás a un punto de vista, para convertirse, con Platón, en el núcleo de la filosofía. Cuando ahorita pasemos al texto de Adot y veamos cómo Platón creó el término de filósofo, como es él el que impone el término de filósofo, en realidad lo que está haciendo es no solamente crear el término de filósofo, sino diciendo el núcleo racional de la filosofía es la dialéctica, pero no la dialéctica de los sofistas, sino una dialéctica conceptual. Platón se opone al uso sofístico de la dialéctica porque, como hemos visto, este era solo parte de la paideia y era en realidad una especie de ideal meramente educativo. Pero para Platón, en cambio, y eso a través de Sócrates, la dialéctica se convierte ahora en disolución de las certezas inmediatas, en reconocimiento del carácter abstracto y parcial y la manifestación de las contradicciones entre opiniones distintas. Es decir, el Sócrates que nos dibuja Platón ya no solamente desea persuadir, lo que desea es conmover las opiniones comunes, llevar al sujeto a la indagación de sus propias convicciones, disolver lo que se cree saber. Y ese es un sentido muy distinto a lo que el sofista perseguía. La dialéctica en Platón empieza a ser un trabajo racional para alcanzar una verdad, para alcanzar, ahorita vamos a ver justamente lo que distingue al filósofo, para alcanzar la idea, para alcanzar el concepto. Por eso toda esta historia tiene interés, porque, como les decía al inicio, el término dialégestai y dialectos, hay una serie de términos, diagomai, por ejemplo, que están vinculados a ello, diálogos, por ejemplo, que está vinculado a ello. El término es muy viejo y la práctica de la dialéctica, del diálogo en Grecia, es muy antigua. Ya se encuentra en Homero, y decía, en Hesíodo, ya se encuentran claramente indicios de que la palabra es usada para persuadir, para convencer. Ahora, la cuestión es que con Platón, esa dialéctica, que en el caso de los sofistas era fundamentalmente una dialéctica para elevarse en la plaza pública, se empieza a convertir en el núcleo de la filosofía. De hecho, Diógenes Laercio, y luego Hegel lo retoma, Diógenes Laercio dice que la antigüedad consideraba a Platón como el que creó la dialéctica filosófica, el que creó el movimiento racional de la filosofía, colocando ahí a la dialéctica, cosa que en general se olvida mucho. Yo, en las clases de Platón que yo llevé, nunca me dijeron eso. Y resulta que la antigüedad consideraba a Platón justamente como el que colocó como núcleo racional de la filosofía a la dialéctica en sentido efectivamente racional. Aunque esto se presenta en diversas obras, aparentemente es en el Protágoras donde el término dialégestai deviene algo filosófico.
y este proceso culmina en el Fedro. Aquí, en el Fedro, se afirma, por ejemplo, cito, que el ideal de una retórica de derecho que tenga un fundamento en la filosofía es la dialéctica. Una retórica, porque era lo que practicaban los sofistas, pero esta retórica es de derecho, es decir, de justificación, de principios. Y por ello tiene como fundamento la dialéctica, porque ese es el núcleo de la filosofía. Dice Platón, sería un arte de hablar y de pensar regido por la búsqueda en común y por la necesidad de la verdad. Sería una retórica filosófica, la dialéctica, que se realiza como método, pero también como técnica. Vean ustedes, estamos tratando de dibujar cómo nació la filosofía. Y ahora empezamos a ver algunos elementos. La filosofía nace en un contexto en que la palabra viva se ha vuelto relevante, se ha vuelto fundamental. Pero esta palabra viva, que es vinculada con los sofistas en la educación general para la elevación del aristócrata en la vida pública, en Platón se convierte ahora en una discusión racional que, de acuerdo con Sócrates, debe conmover los principios que se creen saber, disolver todas las creencias originales, porque se busca algo permanente, se busca algo sólido, se busca algo que es y que será siempre. ¿Sí? Dice Platón en la República, dialéctico es quien mira al fundamento de la esencia. Por favor, tengan esto a la vista porque aquí ya empezamos a ver filosofía, ¿no? Dialéctico es aquel que mira al fundamento de la esencia, razón por la cual es capaz de darse razones a sí mismo y a los demás. Su ley es dedicarse principalmente a aquel tipo de educación que proporciona la capacidad de preguntar y responder lo más científicamente posible. He ahí la definición de dialéctico. Es aquel, dice, que mira el fundamento de la esencia, razón por la cual es capaz de darse razones a sí mismo y a los demás. Y veremos que aquí es donde empieza a caracterizarse el filósofo. Es decir, ahora va a aparecer alguien que no solamente use el lenguaje para deslumbrar, para persuadir, para convencer o para brillar en el ágora. Ahora, este alguien está buscando un fin distinto, está buscando lo abstracto, el concepto, lo perdurable, la esencia, lo que dura, lo que no cambia. Ahí es donde va a aparecer propiamente el filósofo. Cuando arranque alguien en este mundo que persigue ya no las cosas cambiantes, ya no las historias de héroes, ya no las historias de dioses, sino que persigue el concepto, la idea, lo esencial, lo que no se modifica. Yo voy para allá, ese es el camino que voy a llevar. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Preguntar? Debe haber muchas cuestiones, supongo yo, ¿no? Profesor, lo que dijo que debemos de tener presente, ¿eso lo leyó del libro que estamos leyendo? Lo que acaba de decir, que dijo que era importante. Ah, sí. A ver. ¿En qué página está? Perdón. Espera. Sí. Lo vamos a encontrar más adelante cuando Platón defina al filósofo. Pero de antemano te digo, ahorita voy a introducir, además de a Dot, a un autor que yo aprecio muchísimo, Havelock, Eric Havelock, y les voy a citar el libro, en donde él desarrolla con mucho cuidado este término de filósofo y de sofía. ¿Qué quería decir la sofía? ¿Qué quería decir el sofos? ¿Quién era Sofos, no? Ahorita vamos a trazar un poco esa historia. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Bueno, la palabra pues filosofía aparece pues en el siglo V, el siglo de Pericles, y eso es importante porque, como les decía, los presocráticos, Pitágoras seguramente, Heráclito, hay quien afirma que Pitágoras conoció la palabra filosofía
pero es una discusión muy barroca y muy difícil, y aparentemente no es el caso. El término filosofein aparece por primera vez en el siglo de Pericles y aparece justamente con Heródoto, pero es interesante ver cómo aparece en Heródoto. Adot cita, es bastante conocido el pasaje, ¿no? Heródoto, en una de sus historias, cuenta el encuentro que hubo entre Solón, el gran sabio, uno de los 7 sabios, no eran 7 sabios, a fin de cuentas era como 17, pero pasaron la tradición como 7 sabios. Bueno, Solón es uno de ellos, Solón es un legislador, ¿no? Y Creso, un rey del Asia Menor. El diálogo es muy interesante porque Creso, el rey, le dice a Heródoto, ya sabemos que tú tienes el arte de filosofein, es decir, ¿por qué? Pues porque viajas mucho y porque te interesas en muchas cosas y porque eres muy cuidadoso y haces indagaciones, entonces yo sé que tú filosofein aparece por primera vez, esa es la primera ocurrencia que tenemos del verbo filosofar. El diálogo es muy interesante porque Creso le dice a Solón que es un hombre muy feliz, porque es rey, porque es muy rico y porque tiene 2 hijos de los cuales está muy orgulloso. Pero resulta que la historia continúa en que a un hijo muere en una jornada de caza, el otro hijo muere en la guerra, Creso pierde las batallas y es condenado, esclavizado, es derrocado como rey y metido en prisión. Entonces, la lección de todo eso, que es la lección que quedó como sabiduría, es nunca digas que eres feliz hasta el último día de tu vida, porque eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Entonces, la historia de Heródoto es decir, nunca digan que son felices hasta que están en el lecho de muerte, porque cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento. Y Creso se equivocaba al decir yo soy el hombre más feliz porque tengo todo esto, ¿no? Vean que ahí la palabra filosofía significa fundamentalmente adquirir experiencia de la realidad y de los hombres. Y es por eso que todos los presocráticos llaman a sus procedimientos indagación, historia, que es el término que usa Heródoto. Historia, indagación, búsqueda. ¿Cómo entender entonces la palabra filosofía? Ya no la palabra dialéctica, sino la palabra filosofía. Bueno, fijémonos en la composición de la palabra. Todas las palabras compuestas en filos implican en Grecia antigua una disposición de alguien, la disposición de alguien que encuentra su interés, su placer, su razón de vivir en consagrarse a tal o cual actividad. Filo, quiero decir justamente ese impulso, pero no es un impulso menor, ¿eh? Filo quiere decir, nos advierte Havelock, filo quiere decir una tendencia muy violenta, muy impulsiva, ¿cierto? Por ejemplo, hay la tendencia a la vivida, hay la tendencia a las mujeres. Bueno, pues esas son tendencias que el ser humano tiene y a las cuales dedica toda su existencia. Filotimía, por ejemplo, ¿no? Hay tendencia a la riqueza. Entonces, filó quiere decir no amor. Nosotros traducimos normalmente amor, por eso es que lo cito. Nosotros traducimos amor como si fuera un enamoramiento, ¿no? Una cosa así suavecita, pero no, entre los griegos es un impulso fundamental, ¿no? Un impulso vital. Alguien que se entrega a una convicción y que le da su razón de vivir a ese filó. Ahora, ¿qué es filósofos? Aquel que se dedica a la sofía, aquel que pone toda su energía en la sofía, ¿cierto? Pero en un primer momento, sofía está vinculado, como ustedes ven en Heródoto, a la idea de sabiduría. Es decir, es el sofos es aquel que se interesa en la experiencia humana en general, que se interesa en muchas cosas, que viaja, por eso hace indagaciones, ¿no es cierto? Y ahí el vínculo entre sabiduría y saber está totalmente estrecho. ¿Se acuerdan que en la ocasión anterior citábamos el problema de la sabiduría? Bueno, para Adot es muy importante porque justamente lo que Adot va a decir es que en ese momento
saber y sabiduría están juntas. No es como en nosotros, que el saber es una cosa, la verdad es una cosa y la sabiduría es otra. Decíamos la ocasión anterior, hoy se puede ser sabio, en el sentido de saber mucho, y no ser una persona recta, una persona correcta, ¿no es cierto? Se puede estar en la verdad y no estar en la sabiduría. Pero en la antigüedad, va a decir Adot, saber y sabiduría van juntos por este horizonte en el que nace la filosofía. Porque Sofos en ese momento no es solamente alguien que se entrega al saber, sino alguien que se entrega a la sabiduría en general. En el discurso de Pericles, Tucídides le hace decir a Pericles lo siguiente. Está hablando de Atenas, ¿no? Pericles está expresándose en la oración fúnebre de los primeros soldados caídos en batalla, ¿no? en las luchas de la época. Y entonces Pericles está hablando de Atenas y dice, cultivamos lo bello con simplicidad y filosofamos sin miedo, sin carecer de vigor, ¿no? Es decir, está escribiendo a los atenienses y dice, cultivamos lo bello y además filosofamos, y esto no nos quita vigor ni valentía. Claro, imagínense en un mundo de guerreros, decir de alguien que se interesa en el saber y en la belleza, pues parecía como de no muy hombres, ¿no? De no muy viriles. Y entonces Pericles está diciendo, claro que somos viriles y además nos interesamos por la belleza, filokalein, y nos interesa la filosofía, filosofein. Es decir, los atenienses somos bravos, de Bravolandia, pero además somos efectivamente amantes de la belleza, filokalein, y además amantes del saber, filosofein. Filos, pues, es ese impulso, esa entrega, esa energía, ¿no es cierto? ¿Qué es Sofía entonces? Para reconocer que es Sofía, hay que aceptar que en este primer momento, aún no existe una concepción filosófica de Sofía. ¿Qué es, pues, Sofía en ese momento? Es saber muchas cosas, indagar muchas cosas, tener mucha experiencia, ¿cierto? Pero estas dos cosas, sabiduría y saber, dice Adot, están vinculadas. Y en el libro que tenemos ante los ojos, Adot hace una expresión muy interesante, muy bella, porque dice, habremos de repetirlo con frecuencia. Las dos nociones, saber y sabiduría, están lejos de excluirse. El verdadero saber es finalmente un saber hacer, y el verdadero saber es un saber hacer el bien. Ahora, esto es muy bonito porque define muy bien la filosofía antigua, ¿no? El verdadero saber es un saber hacer, y el saber hacer es saber hacer el bien. Vean ustedes por qué, ahí está la razón de por qué la filosofía antigua es a la vez una forma de vida y un principio dogmático, un principio de saber. Lo que Adón nos está diciendo es, vean ustedes cómo ese vínculo entre existencia y conocimiento, entre existencia y doctrina, es un vínculo que no inventó la filosofía, es un vínculo que existía en el horizonte griego, en el que saber y sabiduría iban juntos. Y por ello, saber es saber hacer, y saber hacer es saber hacer el bien. Ese es el horizonte en que la filosofía va realmente a aparecer. Esta es la concepción antigua de la filosofía que va a reaparecer en el curso entre estoicos, epicúreos y cínicos, ¿no? En ese momento, efectivamente, en ese momento, Sofos y Sofía nada tienen que ver aún con el filósofo. Por ejemplo, Homero dice que Sofos es un carpintero o un músico. Ador lo narra muy bien. Si ustedes ven el texto, ya lo leyeron, Ador dice, bueno, es que en Homero lo que podemos encontrar es que Sofos se aplica al carpintero, también se aplica al músico. Es decir, parecería, dice, que en ese momento Sofía, en los términos clásicos, se refería más bien como a una práctica, a una acción práctica, a algo que se aprendía, a algo que era un aprendizaje, ¿no es cierto?
algo que requería una enseñanza, pero también algo que requería de la ayuda de Dios para recibir la gracia de los dioses y la capacidad de hacer como artesano algo bien o como músico algo bien. Solón hace lo mismo, pero se refiere a Sofós como el que habla, como el poeta. Y esto es muy importante, ¿no? Porque si el término Sofía era originalmente aplicado a las artes prácticas, al panadero, al herrero, al carpintero, pues ahora se va a aplicar a la palabra, a la composición musical, a la composición poética. ¿Es verdad? El uso de la palabra, la poesía, se va a convertir efectivamente en un sofós, pero en un sofós que además tiene la intervención divina. Dice, por ejemplo, Hesíodo, son las musas las que permiten al bardo ejercer su oficio. Las musas vierten sobre la lengua y los labios de aquel a quien empoderan un rocío suave, una dulce miel. Dice Hesíodo, son las musas las que le prestan al cantor, al bardo, esa dulce miel, eso que nos acaricia, esa capacidad, ese sofós, esa sofía. Y otra vez, esto es muy importante porque aquí el término sofós se ha desplazado de las artes prácticas, del carpintero o del herrero, a la palabra. Y ahí es donde el filósofo va a intervenir, en la palabra. Vamos justamente a defender ese punto de vista. Me detengo un momento. ¿Les parece interesante todo esto? ¿Comentarios? Estamos viendo la emergencia gradual de la filosofía. Ya vimos que es, con Platón, dialéctica, diálogo racional, pero ahora estamos viendo el contexto global, de qué manera surgió la noción de filosofar. Y por supuesto, la noción de alguien que se dedicaba a eso. No había que inventar solamente el término, sino había que inventar al sujeto que iba a ser capaz de hacer eso. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, profesor, ¿quién sería, digamos que quien acuñaría como tal el término de filosofía? O sea, ¿quién sería como el precursor? A ver, lo que estamos mostrando es que justamente no hay un precursor en el sentido de un individuo que lo hace, sino es un movimiento global el que crea la concepción de esos términos, ¿no? En el campo de los conceptos, por lo menos en esta clase de conceptos, no hay alguien que dice, pues esto es por primera vez filosofía. Lo que hay es la gradual aparición de una manera de ser, de una manera de pensar, de una manera de vivir, y a esos es a los que se va a aplicar el término filósofo, ¿no? O filosofía. En el momento que estamos colocados ahorita todavía, no hay ese vínculo aún. Todavía hace falta definir con más precisión qué es la filosofía, a diferencia de todos estos que son grandes especialistas de la palabra, pero que son o cantores o músicos o sofistas, todos ellos sin duda profesionales de la palabra, pero que todavía no son filósofos, son profesionales de la palabra. Todavía no hemos llegado a esa característica de la sofía filosófica. ¿Sí me explico? Pero no hay. En el siguiente capítulo lo que va a hacer Adot es decir que en el diálogo, el banquete, Platón define al filósofo, pero de otra manera, lo define de otro modo. ¿Sí me explico? En este momento lo que estamos viendo es las condiciones, llamémosle así, culturales, sociales, políticas, en las cuales pudo emerger una práctica particular y un sujeto capaz de hacer esa práctica. Si me explico, no es la invención de una palabra, las palabras, a mí me parece que las palabras no se inventan, no las inventa nadie, ¿no?
Esa se crea en el movimiento global del pensamiento, más bien. ¿Sí queda claro, Owen? Sí, profesor, ya entendí más o menos, porque sí, me quedé como pensando de si había alguien en especial, pero como lo está describiendo, pues es un conjunto, ¿no? Es un movimiento muy complejo. Eric, ¿una pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor, y esto me surgió un poco a propósito de la lectura que hice del prólogo. En la página 13, doctor, Adot dice, casi al final, establece una distinción entre filosofía y sabiduría, ¿no es cierto? Y al final dice, uno de los temas fundamentales de este libro será la distancia que separa a la filosofía de la sabiduría. La primera no es más que un ejercicio preparatorio para la segunda. Párrafos más adelante continúa y dice, la filosofía antigua admite de una u otra manera desde el banquete de Platón que el filósofo no es sabio, pero no se considera un simple discurso que se detendría en el momento en que aparecería la filosofía. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Si usted admitiría esta distinción entre filosofía y sabiduría, porque a mí me da la impresión, doctor, salvo lo que usted diga, de que entonces la sabiduría siempre admitiría como un carácter externo al pensamiento, que el filósofo no puede poseer, pero que está en la busca de alcanzar. ¿No es cierto? Yo más bien pensaría, quizás si usted quiere muy hegelianamente, que es posible comprender, que es posible interiorizar esta sabiduría y comprenderla y asimismo llevarla a cabo. No significa que un filósofo la agote en cierto sentido, ¿no es cierto? Pero está en posesión de ella. ¿Usted qué diría a propósito de esto? Sí, a ver, yo respondería que Adot se expresa de esa manera por la forma en que va a presentar después al filósofo. Lo avanzo para no dejar la pregunta sin responder. La filosofía es el preámbulo de la sabiduría, pero no porque haya una separación entre ambos, sino porque, como lo va a decir Adot más adelante, el filósofo es aquel que aspira a la sabiduría sin necesariamente alcanzarla, o quizá sin alcanzarla nunca. Pero, por ejemplo, entre las filosofías helenísticas que vamos a estudiar, todas ellas tienen como fin el alcanzar el sabio, ¿no? El sabio estoico, por ejemplo, es una figura paradigmática. Los estoicos dicen que quizá no ha habido nunca un sabio, como lo definen ellos, ya veremos qué clase de sabio es el suyo, pero los estoicos dicen que quizá nunca nadie ha alcanzado el sabio, pero que no es un mero ideal, sino que es una realización humana. Entonces la filosofía, dice Adot, es preparatoria a la sabiduría, no en el sentido de que estén separados, sino en el sentido de que el filósofo es un aspirante a sabio, ¿no es cierto? Puede alcanzarlo o no, pero es un aspirante. Y luego, efectivamente, lo que va a decir más adelante es, el filósofo está colocado en la posición de no ser sabio, pero tampoco ser un insensato. No es sabio, pero tampoco es un ignorante. Está a medio camino, va a decir Platón, entre el ignorante y el sabio, para decirlo en palabras más precisas. Platón va a decir en el siguiente párrafo, en el siguiente apartado, Adot, Platón va a decir, en el mundo hay dos clases de hombres, los sabios y los ignorantes. Pero entre los ignorantes también hay dos clases, los ignorantes, sí, los ignorantes que no saben nada, y los ignorantes que saben de su ignorancia. Estos últimos son los filósofos. Son insensatos, no son sabios, pero no son como los demás insensatos, porque ellos tienen como fin, tienen como propósito la sabiduría, ¿sí? Entonces, lo que el filósofo es, ese es el apartado siguiente, lo que el filósofo es alguien a medio camino entre el ignorante, que ese sí no sabe nada de nada, y el insensato filosófico que sabe de su ignorancia y que actúa sobre sí para alcanzar la sabiduría pues con diferentes éxitos, con diferente suerte, ¿no? Pero todas las escuelas de filosofía, todas, consideraron que el fin era un sabio, la sabiduría. Por ejemplo, los epicúreos decían que sí hubo sabios y que el sabio, por ejemplo, por excelencia, el mismo Epicuro, y que quizá Metrodoro y sus compañeros también lo eran. Es decir,
Lo que Adot está diciendo no es que sabiduría y filosofía estaban separadas, sino que la filosofía era un preámbulo cuyo fin era alcanzar la sabiduría con éxito regular. Como te decía, los estoicos dicen que no ha habido nunca un sabio, o que si lo hubo son contados con la mano. Pero eso no quiere decir que no aspiren a eso, sino que dicen ese es el perfil que el filósofo debe perseguir. Y otra vez, no hay más que sabios e ignorantes, pero entre los ignorantes hay dos clases de ignorantes. Los ignorantes, y los filósofos que son ignorantes, pero que saben de su ignorancia y que se proponen alcanzar la sabiduría con su propio esfuerzo. ¿Sí? Ese es el filósofo, de acuerdo con la definición que da Platón. Pero no están separados. ¿Sí me explico? Sí, doctor. ¿Sí? Eso es la tesis de Adot. Ahora, lo que es cierto, y esto creo que es muy importante para esta respuesta, es que todas las escuelas de filosofía helenísticas pensaron que el sabio era una realidad, ¿no? Que la sabiduría era el camino. Los estoicos, los epicúreos, bueno, cuando muere Diógenes, por ejemplo, todas las alabanzas a Diógenes es que en realidad él es el hombre ejemplar por excelencia, ¿no? El ejemplar por excelencia. En fin, ¿sí queda un poco más claro? Me voy a cambiar un poco de registro porque voy a pasar un poco a Havelock, porque justamente Havelock lo que hace es trabajar con esta noción de sofistés. Es una historia, bueno, el libro que voy a citar ahorita se llama, está lamentablemente italiano, yo no conozco ninguna otra versión, no existe ni en inglés, porque resulta que Havelock tuvo alumnos italianos que lo quisieron muchísimo y que publicaron estas que eran notas para un libro que nunca llegó a escribir. El libro se llama Alle origini della filosofia greca, es decir, los orígenes de la filosofía griega. Y justamente Havelock lo que hace es colocarse en los orígenes, decirnos, bueno, ¿qué era exactamente sofistés? ¿A quién se aplicaba el término sofistés, ¿no? Por ejemplo, dice en la página 105, sofistai era para Píndaro aquellos que desarrollaban su misma profesión. Por ejemplo, los poetas. En opinión de Heródoto, Pitágoras era un sofistés, como lo era, a lo que parece, el mismo Solón, cuyo nombre aparece como un visitante de la ciudad de Sardi, en donde dice, todos los sofistai de la Grecia son al mismo tiempo capitanes de sus propios grupos. Yo pensaba leer párrafos de esto, pero me late que está muy pesadito para la clase. Bueno, lo que Havelock va a decir es que sofistés en ese momento era algo que estaba a caballo entre dos cosas, ¿no? Vinculada a dos cosas. Por un lado a la oralidad y por otro lado a la escritura. Sofistés era aquel capaz de manejar la palabra con gran capacidad. Dice, sofistés era una palabra que se puede aproximar a intelectual aún en el uso ambiguo que ésta tiene. Por un lado, este término, sofistés, identifica a un individuo un individuo en su interioridad por medio de la cual hace funcionar el intelecto y alcanza aquello que es posible reconocer e identificar en un individuo como su modo de expresarse lingüísticamente. Del mismo modo, sofistés era identificado gracias al lenguaje propio del que hacía uso, y al mismo tiempo el auditorio griego advertía la presencia de una nueva modalidad del pensamiento que aplicaba ahora al lenguaje. Esta tesis, no voy a leer, lo leí y pensé que era muy interesante, pero es muy largo. Bueno, la tesis que va a defender es muy interesante porque dice, el filósofo tenía que inventar un nuevo lenguaje, un nuevo discurso. Si el filósofo
que era un sofistés como los sofistas o como los cantores o como los bardos, quería ser identificado, tenía que crear un lenguaje diferente al de la poesía, un lenguaje diferente al lenguaje musical, un lenguaje diferente al de los sofistas. Es decir, la filosofía solo apareció con el esfuerzo gradual de todos estos por construir una nueva sintaxis, un nuevo léxico, una nueva cantidad de conceptos que no existían en el mundo previo y que va a tener que irrumpir en la filosofía. Conceptos como el uno, la idea, la especie, el género, todos esos términos filosóficos, la filosofía va a tener que inventarlos, porque es justamente la invención de eso lo que hace la aparición de la filosofía. Me voy mejor otra vez a mi texto. La palabra tiene valor en la vida política. La palabra sofistés o sofos o sofía tiene valor en la vida política, pero también en la poesía. Cito, Mnemosiné, madre de las musas, es el olvido de las desgracias y la tregua de las preocupaciones. Vean ustedes lo que está diciendo Havel, lo que es, hay muchos profesionales de la palabra, los poetas, los sofistas, y ahora va a aparecer un nuevo profesional de la palabra, el filósofo. Pero este filósofo va a tener que distinguirse de los otros, va a tener que diferenciarse de los demás. Y en este caso, la palabra tiene además, dice Havelock, algo muy importante que es que no solamente te coloca en calidad de persuadir a los demás, de aliviar las penas de los demás, sino que te permite, dice Adot, elevarte a una visión cósmica. Es decir, por primera vez, los seres humanos se despegaron de su inmediatez, se alejaron de su inmediatez y vieron las cosas desde una perspectiva cósmica, desde una perspectiva global, ¿no es cierto? Dice Metrodoro, Metrodoro es el más cercano a Epicuro, incluso creo que es el hermano de Epicuro. Dice Metrodoro, recuerda que nacido mortal y con una vida limitada, subiste, gracias a la ciencia de la naturaleza, hasta la infinitud del espacio y del tiempo y viste, atención, lo que es, lo que será y lo que fue. Es decir, por primera vez aparece en el horizonte intelectual, llamémosle así de Grecia, alguien que va a ver lo que es, lo que será y lo que fue. Es decir, las cosas desde una perspectiva cósmica, desde una perspectiva de la eternidad, desde una perspectiva de lo duradero, desde una perspectiva de lo inmutable. Y esa va a ser justamente la definición del filósofo. El filósofo es un especialista de la palabra como muchos otros sofistés. Es un especialista de la palabra como los cantores, como los poetas o como los sofistas, que son educadores. Pero su diferencia es que el filósofo busca lo inmutable, lo que permanece, lo que es, fue y será, lo que es eterno, lo que es inmortal, es decir, el concepto, es decir, la idea. El filósofo es aquel que irrumpe en el horizonte intelectual de Grecia para mostrar que el pensamiento puede orientarse a un tipo de cosas, de conceptos, de categorías que son eternas, esenciales, inmutables. Este esfuerzo por pensar lo abstracto y ya no lo concreto de la vida es lo que justamente va a distinguir al filósofo. El filósofo es como los sofistas y por eso se le confunde con eso. ¿Se acuerdan ustedes que la acusación contra Sócrates es porque era un sofista? Es parte de la acusación contra Sócrates. Y es verdad, es un sofista en el sentido de que es un especialista de la palabra, como eran los sofistas, como eran los cantores, como eran los historiadores, como eran los políticos. Pero la diferencia es que el filósofo no se interesa en las cosas mutables, en convencer, en persuadir, sino en las cosas
que son y serán, es decir, en los conceptos. El especialista surge, perdón, el filósofo surge como el pensamiento de lo abstracto, como el pensamiento de la idea, como el pensamiento de la razón. Ahí es donde el filósofo va a ser reconocido y va a aparecer por primera vez el concepto de filósofos. Ya no es solamente un sofistés, ahora es alguien que entrega toda su energía para construir un tipo de discurso nuevo, original, ya no el poético, ya no el persuasivo, sino el discurso racional que, según Platón, basado en la dialéctica, nos va a hacer conocer las cosas en su esencia, las cosas que son, las cosas que no cambian, lo inmutable, lo imperecedero. ¿Sí queda claro por dónde voy? Ahora ya vemos irrumpir a la filosofía en el horizonte griego, pero con su particularidad. ¿No es verdad? El filósofo es aquel que por un esfuerzo singular va a dedicar su pensamiento ya no a los héroes, ya no a la música, ya no a las narraciones, ya no a convencer o a persuadir en la vida pública. Ahora va a orientar su energía, va a orientar su pensamiento, su filos, lo va a orientar hacia lo abstracto, hacia la razón, hacia los dogmas, a los principios. ¿Para qué? Para conocer lo eterno, lo inmutable, la esencia de las cosas. Y ese es el origen de la filosofía. Así es como nace la filosofía, como ese impulso por alcanzar lo que permanece, como dice Metrodoro, lo que es, fue y será, lo que no cambia, lo que no se altera, la esencia de las cosas. Eso es lo que Platón nos dijo y es lo que vamos ahorita a abundar. ¿Queda un poco más claro lo que estoy tratando de alcanzar? ¿Sí? Aquí el término de Sofía adquiere ya un sentido particular. Ya no es solamente la habilidad técnica, ya no es solamente la habilidad para educar, ya no es solamente la habilidad para dirigir a los demás o para convencer en la plaza pública, ya no es la simple persuasión. Ahora, la filosofía va a ser aquella que se oriente al concepto, a la idea, a lo que es esencial en las cosas. ¿Sí? De hecho, el término idea, que aparece tanto en Platón como en Aristóteles, quiere decir justamente lo que hace que la cosa sea la que es. Ese es el sentido fundamental de la palabra idea. Cuando Platón o Aristóteles usan la palabra idea o eidos, lo que están diciendo es, eso es lo que hace inteligible a las cosas. Y el filósofo es aquel que se interesa en la idea. De hecho, entre paréntesis, los especialistas piensan que es de ahí de donde trae Hegel el término idea. ¿No? Porque la idea, tanto en Platón como en Aristóteles, es aquello que hace inteligible a las cosas, aquello que hace que las cosas sean lo que son. ¿Sí? Lo que distingue al filósofo es, pues, que se interesa en el saber abstracto, en el saber conceptual. Me voy a detener aquí porque la clase próxima, ya queda muy poco tiempo, la dedicaré un momento justamente a la descripción que hace Havelock del filósofo, de este que va a buscar lo que permanece, lo abstracto, aquello que hace que la cosa sea la que es. El libro que voy a trabajar, por si ustedes desean revisarlo, es un libro que existe en español, que se llama Prefacio a Platón. Prefacio a Platón. Y está, no recuerdo qué editorial es, la traducción es horrible en español, pero es la única que existe. Yo lo tengo en italiano, está muy bellamente escrito, y en inglés, que es precioso, pero existe en español, se llama Prefacio a Platón, y el autor se llama Havelock, con H. Havelock. En Editorial Visor, doctor. Ah, en Editorial Visor, voilà. Bueno, pues yo me voy a dedicar al capítulo 15, que se llama La música suprema es la filosofía. Es un capítulo precioso porque
Havelock lo que hace es traer esa expresión, la música suprema es la filosofía, es una expresión de Sócrates, el último día de su vida. Porque Sócrates dice que soñó que su daimón le ha pedido que se dedique a la música al final de su vida. Y entonces dice Sócrates, la música suprema es la filosofía. Y entonces Havelock va a explicarnos qué quiere decir eso de que la música suprema es la filosofía. Y tiene mucho sentido. ¿Algún comentario sobre esto? En fin, disculpen que esta clase sea entre histórica, pero es que como filósofos tenemos que tener claro en qué momento nació algo como esto, cuáles fueron sus condiciones de irrupción y por qué la filosofía nació como ese compromiso entre el discurso y la existencia, entre los principios y la vida. Me parece a mí importante para nuestra formación. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Casi nadie se interesa en estas cosas, por eso creí importante narrárselas. Al menos yo en mi formación, ni en México ni en París escuché nada así. O sea, son búsquedas que después uno hace por ahí, por allá. ¿Algún comentario? ¿Resulta interesante? Sí, es bastante interesante ver esta arista que tiene la filosofía, ¿no? Porque nos centramos luego en otras perspectivas, en meramente teorías, ¿no? Pero no hacemos un análisis muy minucioso, ¿no? De su constitución como tal. Sí, yo les estoy dando grandes brochazos, por supuesto, pero no incorrectos. Es decir, se trata justamente de comprender esa irrupción del pensamiento racional. Y además, en el fondo, lo que estoy diciendo es que la filosofía es eso, discurso racional. Si hoy lo olvidamos, pues eso ya es otra historia, pero así nació la filosofía, como discurso. No nació como poesía, ni como narrativas, ni como todas esas cosas que hoy están de moda, ¿no? Nació como discurso racional. Y por eso la dialéctica, cuya historia bosquejé en pocas palabras, porque la historia de la dialéctica es bastante interesante de suyo. Por eso la dialéctica se va a convertir en el instrumento fundamental. Y Platón es, de acuerdo con los antiguos, Hegel se queja porque dice que ya nadie se lo reconoce a Hegel, ¿no? Es como si Hegel como si Platón no hubiera dicho nada de la dialéctica, como si Hegel hubiera sido el primero que se refiere a eso. Y dice, pero es que en realidad los antiguos pensaban que el verdadero creador de la dialéctica filosófica es Platón. Y efectivamente Diógenes Laercio lo dice. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Nada? Qué barbaridad. No, doctor, quizá nada más, porque hace rato me quedé con la idea en la mente, a propósito de lo que preguntaba Eric, ¿no? De si la filosofía únicamente surge en Grecia. Y quizá uno de los libros y autores que más abonan a eso es Castoriadis, ¿no? Yo leí un texto, una compilación de textos que justo se llama Los dominios del hombre, y en uno de los textos habla a propósito de eso, ¿no? Y afirma que en ninguna otra parte del mundo habría sido posible, ni fue posible después, concebir un pensamiento tan sistemático como el de la filosofía griega, ¿no? Pues quizá nada más como hacer esa recomendación. Interesante, a ver si me la das a conocer, no conozco ese trabajo de Castoriadis. Sí, doctor, es una compilación que incluso edita Geriza. Ah, ok. Bueno, a ver si me mandas Pero el artículo, o sí, si doctor. es posible. Sí, doctor. Ahora, yo no conozco una reconstrucción más, digamos, detallada que esta, ¿sí?
algunas historias de la filosofía se refieren a esto, pero hasta donde yo conozco, ya son las 6. Hasta donde yo conozco, nadie se ha interesado como lo ha hecho Havelock. Adot, desde luego también, pero Havelock sobre todo, porque tiene una tesis espléndida que algún día comentaremos, ¿no? Pero que sea verdaderamente interesado en ver cómo surgió la palabra y la sintaxis. Hay trabajos muy interesantes de cómo, por ejemplo, Heráclito pues, tuvo que inventarse una sintaxis, tuvo que inventarse categorías, ¿no? Porque imagínense ustedes un mundo en el que todo mundo se educa a través de la poesía, que de repente venga alguien y te suelte un aforismo así nada más, pues eso era crear todo un lenguaje nuevo, ¿no? Toda una sintaxis nueva. Y creo que esa tesis me parece muy interesante. La filosofía no nace como puro pensamiento, nace como un discurso que tiene la obligación de crear categorías, conceptos, ideas que ya no están en la experiencia inmediata. ¿Sí queda clara la exposición de hoy? Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves para continuar. Por favor, Sí, doctor.